Buenas tardes y gracias por estar aquí, por regalarme un ratito de vuestro tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar de las alergias y de la reprogramación biológica y emocional. Así que voy a empezar compartiendo pantalla. Dame un segundito. Esto está empezando a compartir. Listo, lo veis, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos esta ardilla que a mí pues, me hace muchísima gracia. Porque, verdad, es muy torpe, pero está como muy obsesionada con esta bellota, ¿no? Y diréis, ¿qué tiene que ver con las alergias en realidad? Pues bueno, todo y nada, porque en verdad nuestro cerebro funciona exactamente al revés de cómo funciona el cerebro de esta ardilla. Es decir, nuestro cerebro va a ir a, a buscar nuestra supervivencia ante cualquier deseo, ante cualquier proyecto, ante cualquier cosa que queramos, ¿no? Esta ardilla es totalmente al inverso, es decir, se juega la vida solo para tener su bellota, es lo primero de todo. Entonces, nuestro cerebro, o sea, lo que solemos hacer las personas, ¿no? Es ir a buscar, a luchar por lo que queremos, nuestros proyectos y tal, pero y luego cuando se nos pone la supervivencia por delante, nos enfadamos muchas veces, ¿no? Ese resfriado, esa alergia, esas cosas que nos impiden, ¿no? Muchas veces perseguir lo que queremos. Entonces, la supervivencia siempre va por cualquier deseo y programa. Y eso sí que está relacionado directamente con las alergias. Y y mirad, normalmente nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo alergia? Yo me suelo hacer otra pregunta, que es que, ¿qué peligro viví antes de que apareciera la alergia, donde estaba el alérgeno presente, verdad? Y es que hoy os voy a invitar a mirar las alergias desde una perspectiva diferente, donde la alergia no es el error, sino que es esa protección ante un peligro que viví. Y bueno, antes de entrar en todo esto, lo que voy a hacer es poneros una imagen muy rápido y quedaros con la primera impresión, ¿de acuerdo? Así que, a ver, ahí voy. Entonces ahí, ¿qué habéis podido ver? ¿Cuál es vuestra primera impresión? Ujú. ¿Alguien ha visto pues, un animal? Por aquí habéis visto igual una serpiente. Bien, pues mirad, esto parecía una cuerda, hay una serpiente, en realidad es una cuerda puesta con un poco de mala idea, pero si pasamos rápido, ¿verdad? Sí, muy rápido por este bosque, imaginaros que estáis caminando por aquí y lo primero que impacta es como que, ay, es una serpiente, entonces tu cuerpo empieza a reaccionar, empieza a bombear el corazón más rápido, se dilatan las pupilas, los músculos se tensionan, hay más riego sanguíneo y todo esto, ¿para qué? El cerebro lo entendió en un segundo como una serpiente y lo que hace es activar esa respuesta de supervivencia, tanto para huir como para luchar. Entonces activa toda su respuesta. A lo mejor un segundo después habéis visto, no, no, esto pues es una cuerda, no pasa nada y todo se relaja. Pero ya tu cuerpo ya ha reaccionado. Primero reacciona, luego piensa, ¿sí? Em, entonces volvemos a lo que el cerebro siempre va a priorizar la supervivencia. ¿Y cómo funciona este proceso, no? Esta puesta en marcha de la respuesta biológica. Pues mira, el, lo que nos separa del exterior al interior es la piel, por supuesto, pero también el sistema nervioso.
El sistema nervioso va a recoger todas las señales externas, ruidos, olores, etcétera, todo lo que nos rodea, el ambiente, la energía. Y también al mismo tiempo está recogiendo todas las reacciones internas, reacciones electroquímicas, sensaciones, emociones, todo lo que se mueve por dentro, que es mucho lo que se está moviendo cada segundo. Él recoge el sistema nervioso las señales externas, internas y las envía al cerebro. El cerebro, lo que hace es interpretar estas señales y según esta interpretación, lo que va a hacer es enviarla a cada uno de los órganos, pues poniendo en marcha esta respuesta biológica, como os he puesto el ejemplo pues, de la serpiente, pero puede ser con cualquier cosa. Y bueno, eso sería un poquito la introducción, pero antes de seguir profundizando, pues os quiero contar por qué estoy aquí y desde dónde os hablo, ¿no? Y bueno, yo soy Ana Pera y antes del 2020, pues yo llevaba una vida muy normal, muy activa también. Trabajaba de técnica en bomberos, de técnica de control de bomberos y pues tenía bastante actividad física en la montaña, siempre me ha gustado muchísimo y en 2020 pues y 2 COVID, en el segundo ya me quedé con se quedó el COVID persistente, la fibromialgia, la disautonomía, con lo que se quedó mi vida destrozada, paralizada y bueno, para resumirlo de alguna manera, estaba viviendo un auténtico infierno, sin salida, la medicina convencional tampoco daba más. De hecho, yo tenía COVID persistente y todavía no había salido el nombre. Luego cuando salió el nombre digo: "Ah, bueno, pues al menos eso tiene nombre". Pero fui, pues, de las primeras y fue muy fuerte la infección. Entonces, de ahí me quedé atrapada, lo único que podía hacer durante el día era meditar, así que me volví una experta en meditación y, con mi desesperación me puse a investigar muchísimo y me llevó a la biodescodificación. Lo que me resonó más de todo lo que encontré fue la biodescodificación, que para mí era como que estaban encajando todas las piezas del puzzle, ¿no? Que en realidad siempre había sentido como que los síntomas y las emociones estaban directamente relacionados, pero no tenía ni idea de que existían escuelas, de que existían terapias que trataban eso y bueno, empecé a profundizar en un mundo que para mí ahora es mi pasión. Y después de la formación de Christian Fresh, empecé la formación con Jan Guillaume. La foto de la derecha es una de las formaciones de Jan Guillaume. Y así sigo investigando, profundizando y también encontrando otras formaciones y mejorando también mi salud, que es lo más importante. Y os quiero explicar, pues, desde dónde sale esta reprogramación biológica y emocional. Y es que esto no es ningún método que yo me haya inventado ni nada, simplemente es un enfoque que integra distintas herramientas de varios autores, sobre todo de Christian Fresh y Jean Guillaume, y conocimientos de Hammer. Y pues gran parte de esto, de todo esto, ¿no? De la reprogramación biológica y emocional, pues se basa en el enfoque del doctor Hammer en sus estudios. Porque su propuesta era que los síntomas no aparecen por azar. Él hablaba, que ya no está entre nosotros, hablaba de la lógica biológica, de un sentido biológico, de que según el conflicto vivido, responde un órgano u otro. Y eso lo descubrió porque, su hijo lo mataron por accidente. Entonces, ante la pérdida de su hijo, al cabo de un tiempo, él empezó a desarrollar un cáncer de testículos y él ya se dedicaba, ya era jefe de oncología, ya se dedicaba en este mundo del cáncer, pero entonces dio un paso más allá, ¿no? Y dijo: "No es normal, no es, normal, sí, no es por azar que ha reaccionado mi órgano reproductor cuando acabo de perder mi descendencia". Entonces ahí empezó a investigar, no solo con él, sino también su mujer, con la pérdida del hijo tuvo cáncer de mama y luego empezó a investigar con todos sus pacientes, todos o muchos de sus pacientes de cáncer, de oncología.
llegó, o sea, hizo estudios de resonancia y todo, y llegó a conclusiones, que le llevó a hacer un modelo científico, donde, entre otras cosas, elaboró un mapa que relaciona las distintas áreas del cerebro y con determinados órganos y tejidos relacionados con las emociones. Y a eso él le llamó tripolaridad, esa conexión entre, la psique, que son las emociones, el cuerpo y los órganos, o sea, el cuerpo y el cerebro, perdón. Entonces propone que cada órgano responde a un conflicto emocional. Y todo eso, pues, le dio lugar, más fuerza al sentido biológico y dando lugar a los códigos biológicos, que Christian Fleisch es a lo que fue desarrollando cada vez más con los códigos emocionales. Él, Christian Fleisch, se inspiró en Hammer, era un estudiante de Hammer, pero vio que ahí faltaba algo, ¿no? Que había la teoría, que era importante, los estudios, que eran importantes, pero había algo que no acababa de funcionar en todo eso. Y es que no se quedaba en la parte consciente Hammer, pero Christian se dio cuenta que también funcionamos con esta parte inconsciente. Entonces empezó a incorporar herramientas terapéuticas, explorando estos códigos biológicos desde el inconsciente. Y bueno, entonces fue desarrollando todo esto. Jean Guillaume estuvo en la escuela de Christian Fleisch enseñando durante más de 20 años, hasta que desarrolló su propio método, que ahora es el método TOR, terapia humanista orientada al resultado, en la que desarrolla todavía más todas esas herramientas terapéuticas basadas en el inconsciente. Y bueno, pues acompaña la transformación personal y biológica desde el inconsciente. Yo tuve la suerte de formarme con Christian y Jean Guillaume, y lo que hoy comparto es fruto de mis estudios, de mi investigación y de mi experiencia de superación. Y bueno, deciros que tanto la biodescodificación como la reprogramación biológica y emocional no son verdades absolutas ni sustituyen medicina convencional, simplemente es una mirada complementaria. A mí, por lo menos, me dio mucha coherencia entre cuerpo, mente y fue un antes y un después en mi vida. Dicho esto, ¿por qué se le da tanta importancia al inconsciente, no? Bueno, Christian Fleisch y Jean Guillaume no son los únicos que se dedican a la investigación del inconsciente. Hoy en día hay bastante gente que se le da que le da importancia, y no es casualidad, es porque la ciencia realmente respalda que la mayor parte del tiempo operamos con esta parte inconsciente, esta parte que no vemos y que no solemos reeducar. La tenemos ahí como abandonada. Y por eso creo que es importante conocer un poquito más, cómo funciona nuestra mente. Como os decía, nuestra mente tiene la parte más lógica, la parte consciente y la parte inconsciente. La parte más lógica, pues, es la parte que crea, que diseña proyectos, que se ilusiona, que tiene deseos, que anhelos, la que busca soluciones, la que racionaliza y analiza las cosas. Y la parte inconsciente es aquella que allí está acumulada todo tipo de recuerdos, están grabados ahí cada señal, cada objeto, cada, o sea, cada experiencia vivida, todo está grabado ahí al detalle. Desde la parte consciente no podemos ni asimilar todo lo que hay grabado ahí. Es increíble. Y es esa parte no piensa, no crea, simplemente recibe una señal y según todos los programas que tienen instalado, pues aprieta y da la orden y ya está, ¿sí? Para entender mejor cómo funciona un poquito esta parte inconsciente, que igual es la más complicada. Os he puesto la imagen esta del cine, porque si veis, todas esas personas están ahí, pues, viendo esa pantalla, ¿no? Y es la misma imagen, pero algunos lloran, algunos ríen, ¿no? Según cada cual, según el sistema de creencias que tenga cada uno y los programas que tenga instalados cada uno, va a reaccionar de una manera o de otra.
pero reaccionan mirando a la pantalla, reaccionan mirando esa realidad que están viendo delante, ¿verdad? Nadie está mirando el proyector, pero es que si no hay proyector no hay película. Es decir, la película es el, reflejo, es la proyección del proyector. Em, y claro, si cambiamos el proyector, va a cambiar la película. Sí, es un poco esto lo que quería que, la base, ¿no? El que el proyector sería la parte inconsciente y la pantalla sería la parte consciente. Y muchas veces lo que hacemos, paradójicamente, lo que queremos es cambiar nuestra vida cambiando la pantalla y no va a cambiar así. O si cambia va a costar muchísimo. Desde el consciente, yo para mí nada es imposible, pero va a costar muchísimo más. Si tú te vas al proyector mirando cada episodio, vas a ver lo que realmente necesitas cambiar y desde ahí va a ser mucho más eficaz y creo que va a costar menos tiempo poder cambiar algo. Y de ahí, si tú cambias el proyector, va a cambiar tu realidad, por lo tanto, tu reacción también va a cambiar, tanto emocional como física. Para acabar de entender esto de los programas, estoy hablando mucho de los programas y a ver cómo funcionan. Un programa puede ser, por ejemplo, el de conducir. Cuando aprendemos a conducir, la mayoría de nosotros hemos aprendido a conducir. Entonces, cuando empiezas, estás ahí estresada con que si la posición de las manos, que si las señales, que si semáforo, que si el embrague, el acelerador, que no se me cale el coche, que no atropelle a nadie. ¿No? Es como esa, ¿no? Todo a la vez, ¿no? Son demasiadas cosas al principio. Luego te vas acostumbrando. Y, y eso se va instalando, ¿no? Ese aprendizaje se va instalando. Llega un momento que tú ya conduces en piloto automático, es decir, puedes estar hablando con alguien, puedes tener como esta foto, pues a su crío al lado y estar pendiente de él. Hay gente que pues habla con el móvil mientras está conduciendo o haciendo mil cosas, ¿no? O mentalmente puedes estar mirando, pero haciendo la lista de la compra o el plan de la semana. Es decir, que este aprendizaje se ha vuelto, un programa, se ha automatizado. Cuando se automatizan las cosas, se vuelve como un programa que tú puedes estar haciendo otras cosas, pero eso lo haces solo. Bruce Lipton, lo explica de una manera que a mí me gustó mucho, y es que tú te levantas con un deseo y sales por la puerta y estás funcionando con los programas que te han instalado otras personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de programas de aprendizajes automatizados son aprendidos de los 0 a los 7 años. La mayoría, no todos. El conducir, por ejemplo, no es uno de ellos. Luego, más adelante vamos instalando cosas, pero la mayoría son de los 0 a los 7 años. Pero no te los instalas tú. No es que tú aprendes a conducir, es que hay otras personas que te enseñan a comer, te enseñan a caminar, te enseñan a muchísimas cosas. Tenemos miles de programas. Entonces, os he puesto la metáfora de los 2 móviles, porque para mí es muy claro así. Es decir, imaginaros 2 móviles que salen de fábrica y son exactamente iguales, pero exactamente a la que se enciende y la persona empieza a configurarlo, lo empieza a configurar según sus gustos y según sus necesidades. Em, entonces, vale, tú tienes tu móvil, pero lo que pasa en nuestra vida es como que si yo ahora imaginaros que os pido que os cambiéis el móvil con otra persona. Yo no sé vosotros, pero yo a la hora ya estaría histérica, porque si tengo el móvil de otra persona, ¿qué me va a pasar? Que casi sin mirar voy a apretar donde yo tenía el botón del WhatsApp, por ejemplo, y se me va a abrir otra aplicación. Hostia, tal. No, no era aquí lo que quería abrir, era otra cosa, ¿no? O voy a necesitar mirar algo en el banco y no es el banco que es el que tengo yo, tiene otro. Entonces, claro, que si la huella, no, claro, porque no puedo entrar con mi huella, entonces tengo que
entrar con el código, ostras, no me acuerdo, todo es muy complicado, ¿no? Se nos complica mucho la cosa cuando estamos con el si fuéramos con el móvil de otra persona. Pues en la vida un poco nos ocurre esto, ¿no? Que, pues, vamos instalados con los programas de otras personas y así vamos funcionando como podemos, ¿no? Intentando adaptarnos, intentando, avanzar en la vida, pero, o sea, con las necesidades tenemos instaladas las necesidades cubiertas de otras personas, no las mías. Porque Yang Guillaume pone una metáfora también que me gusta mucho, que es que imaginaros, pues, una madre que va a buscar a su niño al colegio y le da a la merienda chocolate. Y el niño: "No, yo quiero un plátano". Y la madre: "No, no, toma chocolate". "No, no, yo quiero plátano". "No, chocolate". "Plátano, chocolate". Bueno, hasta que la madre dice: "Mira, no sabes la suerte que tienes de que te dé chocolate, porque yo de pequeña", ya estamos, sea, ya está cubriendo ella está cubriendo las necesidades que tenía ella de pequeña, pero su hijo le está pidiendo plátano. Entonces es eso, ¿no? Que vamos instalando según o sea, tenemos instaladas las necesidades de otro, pero no, lo que tú realmente necesitas, ¿no? Y en terapia lo que vamos a revisar son estos programas que te impiden conseguir aquello que tú deseas, aquello que tú anhelas, la vida que tú quieres y que tú necesitas. Entonces vamos ahí a estar buscando estos engranajes para que encaje todo. Y, a ver, un momento. Bueno, bien, vamos a empezar con las alergias, ¿no? Por fin. Hasta ahora hemos visto, pues, el enfoque de la reprogramación biológica y desde este enfoque es donde vamos a ver las alergias. También hemos visto, pues, lo que es un programa y cómo funciona nuestra respuesta biológica. Y bueno, desde este enfoque en las alergias, primero de todo que el protagonista de las alergias es el sistema inmune, que es esa red compleja de moléculas, de células, de tejidos y de órganos que se coordinan, se juntan para defendernos ante virus, bacterias, hongos y parásitos. Y os he puesto esta imagen del castillo, porque imaginaros que el centro del castillo es nuestro cuerpo, ¿no? Em, y tenemos todo ese ejército de defensa que nos va a defender ante todo aquello que no nos conviene. Pero ¿qué pasa con la alergia? Pues que el cerebro interpreta que el polen o los cacahuetes o cualquier otro alérgeno es igual de peligroso que cualquier virus, bacteria. Entonces, lo que hace es emitir una respuesta, dar la orden de una respuesta exagerada de este ejército de defensa. Y entonces, ¿qué pasa por dentro, no? De nuestro cuerpo cuando se activa este ejército de defensa y por qué se activa y cómo se activa. Pues cuando está ese, por ejemplo, el polen, puede ser un alérgeno, pero puede ser cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, el polen, es muy común. Cuando está el polen presente y la persona mm, está, está viviendo un estrés, lo que pasa es que esta inmunoglobina, esta proteína del sistema inmune, detecta ese polen y viviendo esa situación de estrés dice, esto es peligro. Y lo que va a hacer es, se va a juntar con el mastocito y le va a decir, oye, mastocito, cuando vuelva a venir con este polen, que es peligro, reacciona, porque no nos conviene. Entonces, esto no lo queremos dentro del cuerpo, hay que sacarlo como sea. Entonces, a la próxima vez que la persona se pone en contacto con ese polen, la inmunoglobina detecta el polen, se va a juntar, se adhiere al mastocito otra vez y lo que hace el polen, ahí el mastocito, es reaccionar, es activar su desgranulización, que lo que hace es soltar varias sustancias y entre ellas la histamina. Y de ahí que cuando la alergia es muy potente, tomamos antihistamínicos, porque la histamina realmente es la que provoca, la que hace que reaccione todo esto,
que nuestro cuerpo tenga reacciones en las que, el cuerpo haga todo lo posible para echar esta alergia de nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Pues, por ejemplo, con ojos llorosos, con este picor en los ojos, en la nariz, también en el paladar, como para quitar, ¿no? De alguna manera esto, el alérgeno. Mm, También, pues, hay inflamación para reparar ese tejido dañado, enrojecimiento. El enrojecimiento en la piel, la inflamación y el picor vendrían a ser la urticaria. Hay esa secreción también nasal, es agua por la nariz, muchísima. Estornudos, muchos estornudos seguidos, tos también, broncoconstricción, inflamación en los bronquios, y cuando es alimentaria, de de ingesta, ¿no?, de algún alérgeno, pueden haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Entonces, todas esas reacciones son las que, en presencia de la histamina, se activan. Ahora vamos a ver, desde el enfoque de Hammer, que es lo que forma parte de sus estudios, es que, como os decía, él hace una cronología de la enfermedad, o sea, entiende la enfermedad como que, aparte de que él estudió que había la enfermedad pasa por varias fases, pero también tiene una cronología. No pasa y ya está, sino que, estamos sufriendo cuando estamos sufriendo algún shock, algún bioshock, algún shock emocional, que es un drama para la persona, y que es un drama para la persona es importante, identificar esto, porque para esa persona que lo está viviendo puede ser un drama y para mí no. Entonces, es importante saber que es un drama para la persona, que es algo inesperado, que no tiene solución y que se vive en soledad. ¿Y qué quiere decir? Que se vive en soledad no quiere decir que la persona esté sola, que también puede ser, pero a lo mejor está rodeada de gente y no tiene como o la confianza para decir cómo se siente, o no encuentra las palabras porque no las tiene, o porque por compromiso, porque si dice algo, entonces el otro va a estar peor, por lo que sea. Pueden haber muchos motivos por lo que la persona lo vive en soledad. Entonces, os he puesto el ejemplo de un accidente de coche. Imaginaros, pues, que es un señor que va con su hija detrás en el coche, tiene un accidente y en ese momento él tiene la sensación, la emoción inconsciente de decir: tengo miedo a morir, pero no dice nada, porque es que si no su hija a lo mejor se va a asustar más. Entonces él tiene esa emoción, se queda guardada ahí, dice: "No pasa nada, ya está, todo se arregla, es solo un coche, mi hija está bien, yo estoy bien, todo bien". Entonces pasa el tiempo, puede ser una semana, 2 semanas, un año, 50 años, da igual el tiempo que pase, que si hay una siguiente vez en que la persona vuelve a vivir esta emoción inconsciente en la que, hay miedo a morir, como por ejemplo, pues si se le quema la casa, también están sus hijos dentro y tal. Entonces, bueno, salen todos de la casa y lo mismo, ¿no? No, es solo una casa, solo material, todos estamos bien, no pasa nada, vamos a estar bien y ya. Entonces, eso lo llamamos mucho negación, porque lo que hacemos es minimizar el problema o relativizarlo, ¿no? Decir: "No, no, hay otros que están peor o que se le han quemado más cosas. A mí, yo, mira, no tenía tantas cosas debajo", por lo que sea, ¿no? Em, Hacemos eso, negar bastante problema para sobrevivir. No lo hacemos, porque si lo hacemos para poder sobrevivir y para poder estar mejor, porque si yo hago un drama de esto, a lo mejor mis hijos están peor, a lo mejor yo estoy peor y no me conviene. Entonces es mejor dejar allí esta emoción, pues, aparcada, porque al final, mira, ni tan mal, ya nos reharemos de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo de un tiempo, pues empieza a tener síntomas respiratorios, va al médico y le dice: "Pues tienes un cáncer de pulmón". Y entonces más tarde viene la persona a consulta. ¿Y qué pasó ahí? Lo que yo veo, lo que yo voy a ir a buscar es esa emoción inconsciente que está en común con el conflicto programante y el desencadenante. Es decir, en el en ese En ese desencadenante donde se quema la casa, hay esa emoción inconsciente de tengo miedo a morir. Yo cuando voy a consulta
que yo le pregunto, voy buscando eso, ¿no? Ese miedo a morir, ¿y en qué situación te has podido encontrar? Mira, se me quemó la casa, pero bueno, no fue para tanto. Entonces yo voy buscando por ahí y lo que voy a ir a buscar es, después de esto, qué hay más atrás donde también vivió esa emoción de miedo a morir. Lo que hay en común entre donde se programa y a donde se desencadena es esta emoción inconsciente. En este caso, miedo a morir, que he supuesto el ejemplo. ¿Y cuál es el sentido biológico de todo esto? Y es que la biología dice, bueno, pues si tienes miedo a morir y no, esta emoción está atrapada ahí y no se va a solucionar, yo tengo que solucionarlo de alguna manera, porque está ahí y es urgente. O sea, hay que hacerlo y la biología pues no tiene otra que su propia biología. Y lo que dice, bueno, pues voy a generar más células en el pulmón para que tengas más oxígeno, para que tengas más posibilidades de supervivencia, de sobrevivir. Entonces, para la biología sí está bien. ¿Qué pasa? Que no tiene medida, es como una respuesta exagerada que para mí yo veo como un caballo que tiene los ojos tapados, ¿no? Que solo ve eso y da igual lo que pise, o sea, da igual, pero va hacia allí a por todas. No se da cuenta pues que eso nos puede llevar a la muerte. Pero la biología lo que hace es intentarnos ayudar. Porque eso explico esto de la cronología de la enfermedad según los estudios de Hammer, porque la alergia funciona igual, pero con el alérgeno presente. Es decir, la persona viene a consulta con una rinitis alérgica, por ejemplo, entonces yo voy a buscar aquella vez donde la alergia empezó a desencadenarse, por eso se llama conflicto desencadenante. La alergia se empieza a desencadenar y que estabas viviendo en que tú, pues, a lo mejor necesitabas borrar esa imagen, necesitabas, ahora os explico cada síntoma, ¿no? ¿Qué sentido biológico puede tener? Pero lo que le voy a preguntar es eso, qué has podido vivir en ese momento, ¿no? Donde se empezó a desarrollar la alergia, en que viviste a lo mejor una agresión o te sentiste agredida o viviste una imagen agresiva, o lo que sea, ¿no? Voy a ir buscando por ahí, en donde a lo mejor tuviste miedo al futuro o tuviste la sensación que se traicionaba tu propia intuición, ¿no? Que te equivocaste de algo. Entonces, como te equivocaste, ya no te fías de ti misma y tu intuición falla. Voy a buscar ciertas cosas, a ver qué hay por allí. La persona me va a decir: "Ostras, sí, viví, pues, esto", ¿no? Lo que sea para la persona. Entonces, voy a ir a buscar con esta emoción inconsciente el conflicto programante, allí donde se programó, donde no habían síntomas, donde no, allí no hay síntomas y la persona, la chica, lo que está viviendo es una separación con su novio, una ruptura de una relación. Pero mientras está pasando esto, está el polen de los pinos, por ejemplo, en esa época. Entonces, lo que hace su inconsciente es toda esa carga emocional le pone la culpa al polen. O sea, como el polen está presente, es lo primero que coge y dice, pues toda la carga emocional va hacia allí. Entonces esa persona a lo mejor pues tiene esa, pues se siente en esa situación violenta, agresiva, donde pues hay esta separación, esa imagen que quiere borrar, em, estas sensaciones que se pueden estar moviendo por dentro suyo, todo eso tan fuerte lo echa el polen. Entonces lo que hace el inconsciente es pues a la próxima vez que vaya a estar en contacto con ese polen, va a reaccionar igual, porque es ese peligro que vivió. Y a ver si os puedo poner algún otro ejemplo. Bueno, de alergias tenemos tantos tipos de alergias como de alérgenos hay, es decir, todo puede ser un alérgeno, pero sí que es verdad que lo más común es en la respiratoria, pues el polen, el pelo de los animales, los ácaros, em, al moho, por ejemplo. Entonces se puede desencadenar una rinitis alérgica o
una conjuntivitis alérgica o una asma alérgica, o a veces las 3 a la vez, también puede ser. También puede ser por contacto en la piel, entonces se va a desarrollar probablemente una dermatitis alérgica y los más comunes son el látex, los cosméticos, los detergentes, el níquel. Sí, entonces también, la alergia se puede hacer por ingesta alimentaria, que puede ser también cualquier alimento, pero lo más común, pues frutos secos, mariscos, lácteos, huevos. Luego también puede ser por ingesta de fármacos, de medicamentos, como puede ser la penicilina, que también es muy común, o también se puede tener alergia por picaduras de insectos como abejas, avispas, etcétera. Y entonces, cuando esa reacción alérgica es muy fuerte, em, es cuando puede aparecer la anafilaxia. Dame un segundo que se me está la batería. Bien, ya está. La anafilaxia realmente necesita asistencia médica, son estas personas que necesitan ir con inyección para, porque lo que surge es que hay una broncoconstricción y no pueden respirar. Entonces, sí o sí, aparte de la inflamación y todo. Y se suele tener a raíz de ingesta o picadura de insectos o también por hacer ejercicio. Así que la más peligrosa sería la anafilaxia. Y cuanto más fuerte es el conflicto emocional, más reacción hay y más fuerte es la alergia. Así que las alergias pueden llevarnos realmente a la muerte. Y os voy a explicar un caso de una rinitis alérgica, por ejemplo, que es muy común, que es de una chica que pues tenía mucha alergia, es decir, pues agua por la nariz, los ojos le lloraban, le picaban una barbaridad, se estaba haciendo ya mucho daño, rascándose, todo, pues todos los labios cortados, todo aquí debajo de la nariz, todo carne viva, estaba realmente fatal y también con inflamación en los bronquios, no paraba de estornudar, de toser, estaba pobre, que llevaba muchos días así. Bueno, años, pero cuando vino a consulta ya se había vuelto a desencadenar la alergia y, llevaba días así que no quería tomarse antihistamínicos, pero bueno, al final si se tiene que tomar, se toma. Total que fuimos a buscar el desencadenante y era que la chica, pues, su perro, le habían atacado otros perros, ella sale de casa con su perro y 5 perros más lo atacan a él. Entonces, hay una pelea, ella se desespera, no puede hacer nada, pero cuando se acerca a su perro, pues está lleno de sangre y ahí está todo conflicto de miedo, miedo a que le han hecho daño, a ver qué me voy a encontrar, cuando lo mire bien, qué heridas tendrá, ¿no? Está lleno de sangre, cómo no lo he visto antes, cómo no me he fijado antes, porque podría haberme fijado y luego bajar con mi perro, no sabía que estaban esos perros allí. Em, y bueno, y es esa imagen de agresión que me quiero arrancar de mi vista, ¿no? Y bueno, eso fue el conflicto desencadenante. Poco después se desencadena la primera vez de la alergia y de ahí, mediante técnicas que nos enseñó Christian Flesch y Jean Guillaume, de herramientas terapéuticas que nos ayudan a trabajar desde el inconsciente y poder ir a ver dónde está ese programante, porque la persona en sí no se acuerda, no lo sabe. O sea, desde el consciente no nos podemos acordar, pero el inconsciente lo tiene todo absolutamente guardado. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a buscar ese programante y el programante estaba más allá de su vida, es decir, nos encontramos con varias situaciones donde había vivido una situación de agresión, donde quería borrar su imagen, hasta que, pues
Llegamos a los 5 años, creo, o así, y había algo más atrás. ¿Y dónde estaba el atrás? Estaba en su abuelo. En su abuelo, que durante la guerra, durante el franquismo, había vivido, pues, muchísima agresión, habían matado amigos suyos enfrente suyo, fusilamiento. Él había estado encerrado, no sé si en un campo de concentración o en prisión, pero había estado encerrado y con ese peligro de muerte, ese miedo de me van a matar y esa imagen horrible, ¿no? Entonces lo que hicimos fue entregarle, pues este fue tu dolor y hicimos un trabajo de transgeneracional donde la persona se pudo liberar, la chica se pudo liberar de todo esto. Y nada, pues después de la sesión ya bajaron bastante los síntomas y al cabo de una semana ya no tenía casi síntomas. Así que, bueno, eso sería más o menos lo que hago en una sesión, ir a buscar el conflicto desencadenante y luego el programante y que tengan en común, sobre todo, em, las mismas emociones inconscientes, ¿no? Ese sentimiento de miedo al futuro, de agresión, en cada caso será diferente. Y luego os quería contar también un caso de una pareja que está alergias por ingesta de fresas y es una pareja que mm, que están juntos hace tiempo, pero que están mal. Entonces, él dice: "Mira, ¿sabes qué? Que hasta aquí. Yo quiero solucionar esta relación, yo quiero que todo vaya bien y quiero apostar por esa relación". Entonces, dice: "Le voy a proponer matrimonio". Y se compra su anillo, todo, van y van a cenar, y justo cuando están en el postre, que están comiendo fresas, nata o qué sé yo, con fresas, em, está ahí y él está a punto de sacar el anillo y justo ella le dice: "Mira, esta relación hace tiempo que está mal y yo me he enamorado de otra persona". Guau, y ahí, claro, a él le viene todo en shock y se queda paralizado, sin palabras, no puede decir nada, tampoco estando en un restaurante, tampoco se siente, aparte que no encuentra las palabras, pero tampoco, mm, no puede decir nada, no se siente, no sabe si está enfadado, triste. No, en ese momento, es ese instante, ¿no?, del shock, donde la persona no tiene palabras. Y lo que hace su inconsciente, pues otra vez es focalizar, tiene delante las fresas y pone toda esa carga emocional en las fresas. Entonces, porque es su manera de sobrevivir en ese momento. Pues entonces, ¿qué pasa? Que la próxima vez que la persona, este hombre vuelva a comer fresas, le coge esa reacción en la piel. En la piel, se le inflama la lengua, los labios y entonces el sentido biológico de alguna manera es los labios, me siento separado, ¿no? De los labios de esa persona, entonces hay un daño y lo que hace la biología es ir a reparar esto y en la piel es ese conflicto de separación, porque en bioscodificación separamos muchísimo lo que es la epidermis y la dermis. La epidermis sería lo que nos separa estrictamente del exterior, es una capa muy fina y la epidermis es lo que está detrás, que tiene más la función de protegernos. Entonces, la dermis aquí está un poquito afectada, no mucho, pero sobre todo la epidermis. Y es más ese conflicto de separación con la persona, también un poco de desprotección, puede ser, de agresión, pero sobre todo ese conflicto de separación. Y por eso es que reacciona la piel. Y bueno, animaros a que hagáis este tipo de terapia. Em, bueno, no por nada, sino porque para mí es una de las terapias mejores en el sentido de que no que sea mejor que otras, sino que me gusta mucho porque te invita a mirar hacia adentro y el cambio es de dentro para afuera, ¿sabes? Es decir, es como que te devuelve tu poder personal, ¿no? De cambiar, de ese motor de cambio, ese poder de transformación que tenemos cada uno. Entonces, es muy bonito, poderte sanar tú desde dentro, cambiando esa percepción de las cosas y generando nuevas herramientas, hay nuevos recursos y nuevas emociones, ¿no? Nuevas percepciones. Entonces, a mí lo que me gusta de este tipo de terapia es eso, es el encontrar el poder personal, el que todo depende de ti,
que puede ser más difícil, ¿verdad?, que tomarte una pastilla, de acuerdo. Pero pero al final son herramientas que ya te quedan para el resto de la vida, ¿no? Y es algo que te devuelve muchísimo tu poder personal. Y, también te ves más por dentro, ¿no? Dejas de actuar en modo automatización, dejas de estar en ese de actuar tanto desde la supervivencia. No digo que no se actúe desde la con siempre actuamos con automatismos, ¿no? Pero menos, porque eres más consciente de ti, más consciente de tus actos, entonces también al volverte más consciente de ti, también te puedes ver mejor por dentro y también ves a los demás por dentro. Entonces, de alguna manera también se generan relaciones más sanas, es decir, esta terapia me gusta por esa, em, es el foco, es el poder interno que tenemos cada uno y es esa conciencia. Y la consecuencia es la sanación, pero no se coge ese tipo de terapia. Yo me encuentro mucha gente de: "No, vengo porque he escuchado que esto de la bioscodificación, pues, me quiero sanar de la alergia". Vale, pero hay un proceso interno. Es decir, es posible, no digo que no, que en una sesión puede ser que te sanes por lo que sea, porque llevas trabajo interno, porque por lo que sea, es así. Y a veces no solo con una sesión, a veces solo con saber el por qué, a veces nos sanamos, que eso era lo que se pensaba realmente Hammer. Pero es que no siempre es así, y a veces hay que hacer un trabajo más interno, más desde el inconsciente, trabajando pues buscando el conflicto desencadenante, el programante, y a veces y liberando, ¿no?, esa emoción inconsciente. Y a veces, tampoco es suficiente con esto, sino que estamos haciendo ya un trabajo más profundo, que es más de la estructura de la persona, de que toda la vida lleva actuando de cierta manera. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo todavía más profundo en cuanto a sistemas de creencias, creencias limitantes, de que se mueven cada uno desde el inconsciente, ¿verdad? Y se trata de mirar todos esos programas que están haciendo que tu realidad sea como es. Pero todo depende de tu percepción. Así que os animo a hacer este tipo de terapia y me encantaría acompañaros. Así que hasta aquí la presentación y muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra energía, por vuestra presencia y vuestro interés. Gracias.